Foro, el valor del conocimiento. Hablemos de garantías mobiliarias y el contrato de fiducia de garantía, incluso cuando la fiducia de garantía contiene inmuebles. Veamos este reciente oficio de la Superintendencia de Sociedades sobre el tema. Registro de garantías mobiliarias y contratos de fiducia en garantía. Superintendencia de Sociedades. Desarrollemos el contenido del oficio para que veamos cómo funciona el tema y recordemos un poco sobre el tema de las garantías mobiliarias que ya hemos tratado aquí en repetidas ocasiones en foro. Veamos. De acuerdo a la Ley 1676 de 2013, ¿qué sucede cuando la transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía mobiliaria está sujeta a la inscripción en el registro especial? Según el artículo 11 de la citada ley, cuando la transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía esté sujeta a una inscripción en un registro especial, dichos bienes podrán ser dados en garantía por las personas mencionadas en el primer inciso de dicho artículo, del artículo 11, del artículo 10, y por quien aparezca como titular en dicho registro especial. No obstante lo anterior, la inscripción en el registro especial de una garantía sobre un bien o derecho sujeto a este registro no será procedente si quien hace la solicitud no es el titular inscrito. ¿Quién debe entonces hacer la inscripción del nuevo titular del bien que ha sido dado en garantía? Pues la debe hacer el titular del bien. ¿Quién era el titular del bien? Para que pase el nuevo titular a generar el derecho de dominio sobre ese bien. Habría que distinguir entre garantías mobiliarias que están sometidas a registros especiales, como pasa con los vehículos, como pasa con la propiedad intelectual, que tienen un registro especial respecto de su tradición para hacerlo oponible a los terceros, porque también existen otro tipo de garantías mobiliarias, como es el caso de maquinaria, equipos, etcétera, que no tienen un registro especial. Se requiere entonces que sea tramitado el registro especial y también el registro general de las garantías para que se dé la transferencia completa a la persona que adquirió el bien que ha sido dado en garantía. Además, la transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía debe registrarse ante Confecámaras. La transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía está sujeta a un registro especial, que dichos bienes podrán ser dados en garantía solamente por personas allí mencionadas, y de otra, que la garantía mobiliaria deberá inscribirse en el registro que se lleva ante Confecámaras para efectos de establecer su prelación, además de su inscripción en el registro especial que corresponda. Es definitivo, se requiere el registro ante Confecámaras en todo el tema de las garantías mobiliarias, además de los registros que por efectos del acto o del bien sea necesario inscribir en el registro especial que corresponda. De acuerdo con la Ley 1676 de 2013, ¿qué se entiende por registro especial? La ley define el registro especial como aquel al que se sujeta la transferencia de derechos sobre los automotores o los derechos de propiedad intelectual. Las garantías sobre dichos bienes deberán inscribirse en el registro especial al que se sujeta este tipo de bienes, cuando dicho registro es constitutivo del derecho, el cual dará aviso al momento de la anotación por medio de electrónico al registro general de la inscripción de la garantía para la inscripción en aquel registro, en el registro general. Además, tenemos que tener en cuenta el siguiente cuestionamiento. Cuando se trate de la transferencia de los derechos fiduciarios de garantía sobre bienes inmuebles, se debe hacer el registro. Veamos qué nos dice la superintendencia. Igual circunstancia se predica respecto de la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles, cuya fiducia en garantía deberá inscribirse en el registro especial, en este caso en el registro mercantil y en la oficina de registro de instrumentos públicos a que haya lugar, así como en el registro de garantías mobiliarias que se lleve ante Confecámaras para efecto de establecer su prelación. Observen ustedes entonces que en el caso de los derechos fiduciarios de fiducias de garantía que tengan incluidos dentro de su derecho bienes inmuebles, se requiere de los registros especiales, pero también se requiere del registro general de la garantía ante Confecámaras para que exista la prelación que da la garantía mobiliaria en todo su esplendor. Además, ¿qué tratamiento recibe el registro del contrato de fiducia en garantía?
Al tenor de lo dispuesto en el parágrafo tercero, el parágrafo del artículo tercero de la Ley 1676 del 2013, al contrato de fiducia en garantía se aplicará lo dispuesto en la presente ley, en la Ley 1676. En lo referente al registro, y aquí está la clave, al registro, la oponibilidad y la restitución de tenencia del bien objeto del comodato precario. El registro establecido en esta ley tendrá para el contrato de fiducia mercantil con fines de garantía los efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 del año 2006. Como lo pueden observar, el registro general, el registro ante Confecámaras, es necesario. Y para el caso de las fiducias en garantía, esa fiducia en garantía, ese contrato de fiducia en garantía tiene exactamente las mismas características que si se tratara de un bien mueble para efecto del registro de la garantía mobiliaria. Nos preguntaríamos, ¿qué efectos tiene el registro de los contratos de fiducia con fines de garantía? Se colige de lo previsto en la Ley 1676, ya mencionada, que se aplica a los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía en lo referente al registro, la oponibilidad y la restitución de la tenencia del bien objeto del contrato, tendrá los efectos que contempla el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 del 2006, en el sentido de que los bienes fideikomitidos serán excluidos de la masa de la liquidación en provecho de los beneficiarios de la fiducia, siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley, que es el artículo 52 de la Ley 1676. Así tenemos entonces el panorama completo. ¿Cuál es el efecto de tener la fiducia de garantía y los bienes que se encuentran allí? Si dicha fiducia de garantía se encuentra en el registro de garantías mobiliarias, pues esos bienes, objeto de esa fiducia, no entrarán en la masa de los bienes a liquidar en el caso de la liquidación judicial obligatoria de la sociedad que haya dado la garantía. Las modificaciones al contrato de fiducia en garantía deberán inscribirse, nos dice la superintendencia. De otra parte, se observa que cualquier modificación que se introduzca a una garantía mobiliaria o a un contrato de fiducia de garantía debe inscribirse no solamente en el registro de garantías mobiliarias en el general, sino también en el registro mercantil y en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, según el caso, es decir, según los bienes que se encuentren incluidos en la fiducia. Como ustedes pueden ver, ahí se cierra el círculo completo respecto del registro para garantía de los terceros. Debe inscribirse el certificado de garantía del contrato de fiducia. Una cosa es el contrato, otra cosa es el certificado. Veamos. En cuanto a la inscripción del certificado de garantía, que se advierte del otro sí al contrato de fiducia en garantía, cuyo activo subyacente es un bien inmueble, se precisa que la Ley de Garantías no previó que dicho certificado deba ser inscrito en el registro de garantías mobiliarias. Como no podía hacerlo, toda vez que la inscripción se predica respecto del contrato en sí o de su modificación, mas no del certificado de garantías pedido al beneficiario de la garantía fiduciaria, el cual representa su derecho frente a la misma. Tenemos entonces que la inscripción es del contrato y la inscripción no es del certificado. Así las cosas, lo que podemos advertir es que en el caso de los contratos de fiducia de garantía se siguen las mismas normas respecto de los muebles para el caso de las garantías mobiliarias de conformidad con lo visto en este oficio. Sobre las garantías mobiliarias y la fiducia mercantil, puede conocer usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.